Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Seguimos cada semana en Metro, en Sección Salud. Y hoy vamos a conversar, compartir un tema muy delicado, los desajustes en el ámbito de lo humano y lo social en la Argentina, de la mano del Observatorio de la Deuda Social que se promueve, que se investiga desde la UCA, la Universidad Católica Argentina. Bienvenida Solange Rodríguez Espínola, bienvenido Eduardo Donza. Gracias por la invitación. Les voy a contar a los televidentes que nos ven fuera de Argentina, por Facebook, por Internet, por YouTube, por todas las redes sociales, por satélite también, que en la gran crisis argentina del 2002, en el default, en aquella gran situación de deuda externa, se empezó a trabajar aquí en la UCA, en la Argentina, en el tema de la deuda social. Y allí un grupo interdisciplinario empezó a investigar, a trabajar, y acaba de publicarse hace 15 días este maravilloso trabajo con un fuerte rigor científico sobre los desajustes en el desarrollo humano y social. Y le voy a pedir a Solange que nos cuente cómo investigan. Yo tenía un amigo, Solange, que tenía un barómetro en su oficina, ¿no? Y cuando llegaba, además del reloj y el calendario y su computadora, me decía: hoy la presión atmosférica, va a llover, hay baja presión, hay alta presión. Y a mí, cuando escuché lo del barómetro social, pensé exactamente en eso, que es como una medición, ¿no?, de lo que nos pasa a los argentinos en esta hora. Exactamente, es una medición que se viene haciendo desde el año 2004, en el cual se vienen evaluando condiciones que convergen de distintas disciplinas, como son la sociología, las ciencias políticas, la psicología, que es mi área, la salud, ¿sí?, cuestiones laborales, cuestiones que tienen que ver con condiciones de hábitat, del entorno en el que vivimos. Sumamente interesante también porque lo que intenta ver el barómetro es ver qué condición social y humana tiene la Argentina urbana en realidad, y qué cosas son las que están necesitando quizás mayor intervención de políticas, que no es nuestra función, sino la medición propiamente de intervención, ¿no?, de poder mejorar esas condiciones en las cuales la sociedad se encuentra. Eduardo Donza, los datos duros de las mediciones, ¿no? Pensaba cuando uno se enoja con el bioquímico porque los índices que figuran en el análisis no son los que uno quiere, y en realidad estas son cifras puras, rigurosas. Sí, y que además son obtenidas por formas de medición y protocolos del campo científico, y hasta las formas de medir de muchos de esos indicadores son avalados por organismos internacionales, es decir, hay una medición específica, un indicador específico para medir la tasa de desocupación, la tasa de empleo, los diferentes indicadores tanto del mercado de trabajo como de las diferentes áreas, ¿no? El día pasado leía un trabajo de Agustín Salvia, también del grupo de ustedes, mis saludos y respetos a él, donde decía que hay una gran desigualdad, una discriminación durísima en la Argentina a la hora de acceder a los servicios de salud. Sí, eso es lo que se sigue observando, digamos, esta tendencia y cómo están extrapoladas los distintos contextos socioeconómicos y socioeducativos en la atención y la calidad de atención y el acceso a una medicina pública o privada según el contexto socioeconómico en el que se encuentre, ¿no? Eso está como muy polarizado, por llamarlo de alguna manera. Esto se presenta en el informe, los datos, y lo que podemos observar es todavía cierta tendencia a que hay necesidad de seguir trabajando en esta área de la salud tan importante. La salud es un equilibrio biopsicosocial, y algunos dicen espiritual o emocional también, ¿no es cierto? En esta cultura de la pobreza que no hemos podido revertir, Argentina, ha estado aquí Daniel Arroyo días pasados, que ha sido ministro de Alicia Kirchner, de Scioli, presidente del Poder Ciudadano, habla de casi 20 millones de argentinos en estado de pobreza. Es posible conseguir trabajo, Eduardo, es muy difícil conseguir empleo.
hay casi 8 millones de argentinos que trabajan informalmente, ¿es verdad eso? Sí, bueno, el tema más serio en la actualidad, y que si bien mejoraron mucho desde el año 2003-2004 los indicadores, es específicamente la calidad del empleo, ¿no? La gran problemática actual no es la desocupación como era en los primeros años después de la crisis, sino la calidad del empleo. Si uno analiza el total de los trabajadores, el 50% no hace los aportes o no participa del sistema de seguridad social. Eso es la totalidad de los trabajadores. Si analiza específicamente los asalariados, el 30% los empleadores no le realizan el descuento jubilatorios, y lo más grave es los que realizan actividades por cuenta propia. En eso sí que el 70%, ¿no? De ahí llega que, teniendo en cuenta todos los trabajadores, se llega al 50%. Es decir, que hay un importante porcentaje de los trabajadores que están trabajando en el sector informal de la economía. Es decir, un sector informal que perduró, que se generó mucho, se expandió mucho en lo que es la década del 90, ya venía desde la década del 70, ¿no? Y desde el punto de vista productivo hay como una heterogeneidad, y como persiste en el tiempo es estructural, ¿no? En esa situación se está actualmente, y es difícil hasta ahora de salir, ¿no? Algunos trabajadores pueden insertarse en un sector formal de la economía con buena paga, con estabilidad, con la validez de todos sus derechos, y otros solo pueden acceder al sector informal. Empleo y trabajo, que no son sinónimos. No son sinónimos. No, por supuesto. Cuando pensamos en una persona que está en una esquina limpiando los parabrisas de los autos o vendiendo algo en la calle con una manta, es un trabajo para esa persona, es su forma de ganarse dignamente el sustento, pero eso es un trabajo de muy, muy baja calidad y que no genera además una productividad alta, ¿no? Solange, días pasados escuchaba a Claudio Lozano, este economista que está postulado ahora candidato, y decía que en la capital federal hay 700.000 personas que están en situaciones de indigencia, de pobreza, de exclusión, y el paisaje se va haciendo como más habitual. Hay casi como una apología de la pobreza, como una situación aceptada, pero que en realidad los niños necesitan luz y color para crecer bien, y eso está pegado a Puerto Madero, está en la capital rica de la República Argentina. ¿Cómo se entiende este fenómeno creciente en una economía que ha sido floreciente del 2004 a la fecha, digamos? Bueno, ahí es donde quizás hay condicionantes que tienen que ver no solo con cuestiones objetivas de trabajo, de calidad también, de la economía y el crecimiento económico, sino con cuestiones que tienen que ver con estados anímicos, con cuestiones que tienen que ver con condiciones psicosociológicas necesarias de la población. Digo, es sumamente interesante en el informe que presentamos ver cómo las condiciones sociales en estructuras de niveles de pobreza, digamos, la gente se siente más sola, sin redes de contención y de apoyo y de socialización que hacen las que promueven también a que uno pueda acceder a mejores condiciones de vida. También sucede, por ejemplo, con recursos psicológicos que la gente necesita tener para sentirse bien y para poder una promover, energía, una motivación. exactamente, para promover a esto de obtener un logro, un proyecto, una meta que potencie su calidad de vida. Digo porque, como lo mencionamos en el principio de la charla, somos un complejo de cuestiones psicológicas, de cuestiones biológicas también, y que todo eso va a incidir en nuestra formación y en nuestra respuesta frente a la sociedad. Cuando uno conversa con personas de otros países y dicen Argentina, granero del mundo, los albañiles haciendo el asado en los edificios, no entienden cómo un país que produce alimentos para 300 millones tenga niños con desnutrición. En este informe aparecen datos
tristísimos e incomprensibles para la Argentina. Sí, muchas veces cuando son casos tan extremos como el que usted dice, hasta son problemas de logística, ¿no? De cómo una asistencia pública no llega a un niño que está desnutrido o no llegan los programas sociales. Hay muchos programas sociales, hay esfuerzos que se realizan desde los diferentes niveles del Estado, pero hay que optimizar, y de voluntariado, tanto del Estado como de la sociedad civil, pero muchas veces falta una focalización o llegar, ¿no? Son problemas casi de logística y de focalización en los problemas. Los argentinos somos pendulares, ¿verdad? Hemos tenido infiernos estatales, paraísos privados, infiernos privados, paraísos estatales. Pero hay en esto, y esto independientemente de quién nos gobierna, después de 30 años deberíamos tener una autocrítica y lo que el barómetro nos dice, porque hay como un estado bobo en esto, enorme, gigante, pero con carencias a la hora de operar, una eficiencia en la gestión, en la comida. Se cae en San Pedro, en Mendoza, en Río Negro, manzanas, frutos, y niños que no tienen para comer. Es rarísimo esto que ocurre. ¿Cómo se entiende esto? Como hombre de a pie lo pregunto, con la impotencia de alguien que es urbano, de nuestros televidentes, que no alcanzan a comprender esto. Sí, realmente es un hecho inexplicable, ¿no? Como usted decía, en el exterior a veces estas cosas no se comprenden. Básicamente es una organización que falta, en estos casos muy extremos, ¿no? Como una organización que falta tanto a nivel del Estado como de la sociedad civil para optimizar y que puedan llegar los recursos, ¿no? A los necesitados. Ahora, cuesta creer, ¿no? En un país donde hemos progresado mucho en la defensa de derechos humanos, libertades individuales, que no hayamos podido, pues yo no puedo pensar en la intencionalidad en esto, pero como sociedad no hemos podido intervenir positivamente en modificar estos esquemas. Los asentamientos crecen, hay como una contemplación virtuosa de algo que es tremendo. Que estos niños vivan en estos días de frío en asentamiento es tremendo, que no tengan asfalto, luz eléctrica, agua caliente, camas confortables. Argentina tenía mucha pobreza cuando la inmigración, pero soñaban con un hijo del doctor. Ahora soñamos con mi hijo el campeón o mi hijo el cartero. La verdad que es muy difícil de entender que este liderazgo que nos ha gobernado, que son todos mi hijo el doctor, hijo de la inmigración, no hayan podido proponer una sucesión superadora. Sí, hay un tema que es la pobreza y otro tema que es tan serio, más serio, es la exclusión en sí, ¿no? Exactamente. Porque usted nombró la pobreza en un momento anterior, históricamente anterior, donde gran parte de la población también era pobre, pero no era excluida, ¿no? Porque la pobreza era una pobreza, claro, era una pobreza de ingresos y con proyecciones de un adelanto social, una movilidad social ascendente, ¿no? En la medida en que se corta la movilidad social intergeneracional o dentro de la misma trayectoria laboral de una persona específica, es cuando se va generando la exclusión, que ahí sí que son serios problemas sociales, ¿no? Algunos sectores de la población se pueden sentir excluidos, no participan de un consumo que muchas veces es un derroche o es una demostración de un consumo agresivo, una provocación, eso mismo, lo aspiracional de los medios masivos que ingresa a los lugares humildes genera mucha y justificada bronca. Claro, como él son diferentes elementos que aparecen actualmente y que hace varias décadas atrás no estaban, ¿no? Claro. Las comunicaciones a través de los medios, las redes sociales, las necesidades de consumo que también se plantean y cómo generan una exclusión que a veces termina en una agresividad para con el resto de la sociedad o en prácticas que no son socialmente aceptables, ¿no? De todo tipo, desde lo delictivo hasta los consumos. Igualmente también creo que hay un contexto histórico-social distinto. Creo que también la sociedad ha cambiado y es más individualista. Y también hay una cuestión de que está centrada más en la inmediatez y en la no proyección y no metas. Creo que
años atrás, nuestros abuelos inmigrantes lo que hacían era vivir en una situación quizás que era precaria, pero estaban todo el tiempo guardando para tener o proyectando hacia su futuro, hacia sus capacidades de mejorar. Y que es lo que uno nota ahora en la sociedad y en estructuras quizás más endebles o con mayores falencias, es que no tienen esta capacidad de proyección y de meta. Entonces lo que hace es solucionar la situación precaria en la que se está para hoy, sin pensar qué va a pasar mañana y sin pensar cómo puedo modificar eso hacia mañana. Que eso también es parte de lo que se observa en el informe que presentamos, ¿no? Estas estructuras psicológicas que nos hacen proyectarnos, nos hacen tener la capacidad de cambiar determinadas cosas y que se ven con tanta diferencia en determinados aspectos socioeconómicos. Y sobre todo en algunos grupos específicos, si uno analiza a los jóvenes, ¿no? Si se está mirando para el futuro, un 17% de los jóvenes entre 18 y 24 años son los conocidos por ni, no estudian, ni trabajan, ni buscan trabajo, ¿no? Pensemos que son jóvenes también que por las diferentes crisis de Argentina, de décadas, no vieron regularmente asistir a sus padres a un trabajo, ¿no? Muchos de esos que no terminan la escolarización, que la escolarización, además de un conocimiento, ¿no?, general, más o menos enciclopedista, que puede tener sus críticas, pero da también una preparación para lo que es el ciudadano y para lo que es la participación en el mercado de trabajo y la participación productiva, ¿no? Días pasados vimos con mucha emoción la participación de 3 millones de jóvenes, o muchos millones de jóvenes, en Brasil, con el motivo de la Jornada Mundial de la Juventud que presidió el Papa Francisco, el cardenal Jorge Bergoglio. Y ahí se percibía una avidez global, porque había jóvenes de todo el mundo presentes, con hambre y sed de justicia y con mucha necesidad de un líder moral que los encarne. Francisco encarna eso. La presencia de los medios masivos con los aspiracionales del consumo, pero también con los malos ejemplos del liderazgo. Es decir, no hay premios y castigos, o hay premios sin castigos, o hay dineros que eran para la gente que se los quedan unos pocos, una falta, un vacío de autoridad moral que también es muy desalentador para los jóvenes. Digamos, Argentina necesita un rearme moral, en el mejor sentido. Hay una, como dice Sergio Sinay, hay un apagón moral. Hay que encender las luces de una ilusión y un proyecto de país que merezca la pena. Si los fuertes no ayudan a los débiles, si estos millones de jóvenes no están incluidos en un proyecto de país, bueno, ahí estamos en dificultades, ¿no? Estamos en dificultades. Sí, sí. La falta de, incluso de una aceptación de una autoridad, que ya prácticamente también está difusa. Y lo que se ve es que los jóvenes tampoco tienen una participación política, tampoco hay un incremento de esta necesidad de buscar cambios, porque ya es como que están en esta cuestión de que, bueno, ¿para qué voy a entrar a hacer esto si igual todos hacen lo mismo o todos lo que quieren es un beneficio económico y no ayudar a los demás? Es tremendo esto de la acumulación como único modelo de vida, digamos, el pensamiento único de asociar dinero con felicidad como único paradigma. Por eso también, en esto que dice Solange de la inmediatez, robo, mato y tengo las cosas mañana, no voy a esperar. Lo otro sería como el arte culinario, que también planteaba Solange, padres que ahorraban para que sus hijos estudien, se sacrificaban, tenían... Pero el mío no es un comentario nostálgico, digamos. Me parece que hay una frase letal en la Argentina, es lo que hay. No. Argentina tiene todos los recursos humanos, la posibilidad para ser una gran nación. Argentina no tiene por qué conformarse con un modelo mediocre de pobreza y de resignación. Argentina es un país con mayúsculas, ¿no? Es un país que se ha levantado muchas veces, claro, y lo sigue haciendo. Desde el 2004 nosotros lo vemos, hubo grandes cambios. En lo largo de estos informes se ven que hemos mejorado en muchos aspectos y que nos hemos levantado y nos
volvemos a superar o a recrear sobre nosotros mismos. Pero creo que lo que nos falta, digamos, es un cambio por ahí más conceptual, más de base, desde lo personal, individual, hacia lo social también. Sí, sacarnos un poco los auriculares, ¿no? Que nos aíslan bastante. Sí. Yo me acuerdo que estaba con unos consultores en el 2002, unos consultores suizos, y ellos habían hecho un estudio, un observatorio sobre Argentina, y me dijo, mire Carlos, pesimista, 15 años, muy optimista, Argentina arranca en 10 años, y Argentina a los 24 meses ya había empezado el diálogo económico y social, ustedes con el observatorio, la maquinaria que había estado muy destruida, empezó a funcionar. Que sí que es un país que tiene recursos naturales y humanos extraordinarios, tiene agua dulce, tiene biodiversidad, tiene multietnia, tiene grandes fortalezas. ¿Tenemos derecho, Eduardo, a la ilusión, ustedes que están en el observatorio, en el barómetro, para pensar que esto puede ser distinto en los próximos años? Sí, yo pienso que sí. Si analizamos históricamente, como venimos diciendo, la crisis muy marcada del 2001, ¿no? Una crisis a nivel mundial de muchísimo impacto, algo muy serio. El contexto internacional que ayudó desde ese momento y está ayudando a Argentina, el precio de los commodities, ¿no? De los productos que exporta Argentina. Y bueno, son ajustes que hay que ir haciendo, ¿no? Basándonos en la esperanza, en la posibilidad que tuvo y que Argentina tiene, las mejoras de los últimos años. El observatorio trata de ser, y el barómetro específicamente, marcar los puntos de alerta, ¿no? Más que nada como un tábano, ¿no? Dice nuestro rector, que va marcando un poco algunos puntos, porque esperanza hay, ¿no? Y yo creo que nos tenemos que centrar en un grupo etario, un grupo poblacional joven, que son nuestro futuro. Y creo que tenemos que invertir mucho, no a corto plazo, sino ver hacia adelante, a largo plazo, quienes van a ser los que nos gobiernen, quienes van a ser los que cambien la Argentina también, que son nuestros niños y jóvenes. La mitad de Argentina es menor de 30 años. Entonces, Y no estamos incluyendo a esa gran población en la mayoría de las estrategias y los planes de intervención que está teniendo la Argentina. Uno de los logros más importantes ha sido la asignación universal por hijo. La diputada Marta Maffei en su momento llevó adelante esto. Me contaron que había una idea original que ustedes tenían en la UCA sobre este tema. Eduardo. Sí, esto se viene trabajando desde hace tiempo, ¿no? Básicamente porque con la crisis, ¿no? de la producción y todo, el mercado de trabajo dejó de ser un asignador de recursos óptimos. Si uno se remite a 20 o 30 años atrás, no era necesario una asignación universal por hijo, porque los ingresos por el trabajo que tenían los hogares eran lo suficiente. Exactamente. Con el quiebre de la estructura productiva, con esta remarcación de esto que yo le decía, la desigual, la heterogeneidad que es estructural, donde hay un sector informal muy fuerte, los ingresos de los hogares no alcanzan. Así básicamente cerca de más del 80% del ingreso de los hogares viene del mercado laboral. Por eso, si el mercado laboral no funciona bien, es un mal asignador de recursos. En ese caso, hay que hacer un cambio en lo que es la asistencia social, la seguridad social, no basarla tanto en lo que es a través de un sistema que se distribuye a través del mercado de trabajo, un sistema bismariano se llama técnicamente, donde el mercado de trabajo distribuye los ingresos, sino basándose en un derecho ciudadano. Que la persona, el ser humano, por el hecho de ser un ciudadano, tiene el derecho de tener un ingreso, porque el Estado y la sociedad no tuvieron la suficiente capacidad para generarle un trabajo por el que vivir, ¿no? Entonces, específicamente, desde hace muchos años se viene planteando y desde el gobierno se planteó en su momento, en el 2009, la asignación universal por hijo, que está focalizada en los menores de 18 años, no en algo universal para todos los ciudadanos, sino en los hogares que tienen riesgo alimentario, ¿no? Solange, tu comentario en el minuto que nos queda. Sí, bueno, en realidad creo que
el informe y el desarrollo que hacemos en el barómetro es incluir todas estas capacidades, ya sean objetivas o subjetivas, para un mejor desarrollo humano y social. El desarrollo humano no solo visto desde lo puramente lo que uno pueda tener como monetario o como condición material, sino también como condición de progreso desde las capacidades personales y ciudadanas también. Y otra cosa que quería también es hacerles llegar que está saliendo próximamente el barómetro de la deuda social de la infancia, donde se presentan todas estas condiciones y estas características abocadas específicamente a niños y adolescentes. Están invitados, Sí, así todos. que también vamos a hablar del estudio de derecho sobre el sueño, de lo mal que dormimos, o los poquitos que dormimos los argentinos, deberíamos dormir más. Recordaba a Jordi Gol, el prestigioso médico del Hospital Clínic de Barcelona, que decía que para ser sano había que ser feliz, ser libre y solidario, que nuestros niños, además de tener luz y color y buena alimentación, necesitan vivir en un contexto de libertad, de solidaridad, de optimismo, de alegría, de ilusión. Gracias, Solange. Gracias, Eduardo. Gracias por la invitación. Saludos a Agustín Salvia, Muchas gracias, Leandro. al padre Víctor Manuel Fernández, flamante arzobispo de Buenos Aires, por todo lo que hacen. Tendremos la dicha de vernos la semana entrante, Dios mediante, y recuerden que primero la salud. Muchas gracias.